Saludarles, amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a tener importante información para compartir con cada uno de ustedes. Saludamos antes con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Hola, Vero, querida, amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos. Qué gusto compartir con todos y, como siempre, gracias por estar junto a nosotros estos 60 minutos de información. En este momento vamos a ver los titulares de la jornada. El presidente Guillermo Lasso se comprometió en fortalecer las políticas contra la violencia contra la mujer. Madre de María Belén Bernal compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para pedir ayuda en el caso del femicidio de su hija. Las mesas de diálogo alcanzaron 54 acuerdos entre el gobierno y organizaciones sociales. En lo internacional, el huracán Ian deja considerables destrozos y decenas de miles de evacuados en el oeste de Cuba. Y en los deportes, Ecuador empata contra Japón en su partido en Alemania. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos. El Gobierno Nacional anunció su plan para el fortalecimiento de política pública para combatir la violencia contra la mujer. Entre las acciones a emplearse están la implementación de una unidad especializada en temas de violencia de género en cada institución pública. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció este 27 de septiembre las acciones que tomará el gobierno para fortalecer la política pública para combatir la violencia contra la mujer. El primer mandatario indicó que una de las primeras acciones será un paquete de medidas en todos los ministerios y entidades del Ejecutivo. Tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. Estas medidas serán recogidas en un decreto que firmaré en los próximos días. Además, el jefe de Estado indicó que se reunirá con organizaciones de mujeres, cámaras de la producción, universidades, comunidades educativas y gobiernos locales. Juntos debemos cambiar este terrible patrón de comportamiento y enfrentar a la cultura machista, abusiva y a veces, lamentablemente, hasta criminal. Y agregó que la ejecución y aplicación de estas políticas públicas necesitan de recursos económicos. Como presidente me comprometo a hacer el análisis necesario y llevar a cabo una suerte de pacto fiscal para la aplicación de la ley y del plan de lucha contra la violencia. Actualmente existen dos leyes que buscan reducir las cifras de desigualdad y violencia de género, que son la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer y el Acuerdo Nacional para la Erradicación de la Violencia. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos con más información, amigos televidentes. La madre de María Belén Bernal acudió esta tarde al Pleno de la Asamblea Nacional para contar la historia de su hija y evitar que hechos similares se repitan en el país. En el Legislativo se conformó una comisión para dar seguimiento al caso. Legislativo. Aplaudida y recibida con abrazos, Elizabeth Otavalo acudió al Pleno de la Asamblea Nacional para continuar con su pedido de justicia por el femicidio de su hija, María Belén Bernal. Con dolor en su mirada y una voz que se quebraba al recordar a María Belén, Otavalo contó que identificó el cuerpo de su hija por la pijama que éste vestía. Y reconocí su pijama. Y reconocí su ropa. Y vi la forma como la enterraron. Una forma cruel, donde le destrozaron su carita. El culpable de este vil acto sería el teniente Germán Cáceres, esposo de María Belén y prófugo de la justicia. Pero, según Otavalo, el hombre no habría actuado solo. ¿Dónde está toda esa gente? Porque no era solamente una, porque detenida hay una persona, la señorita Cadete. ¿Y los demás? ¿Dónde está Germán Cáceres? El pedido de la madre a los asambleístas es que fiscalicen este caso y acompañen las investigaciones que efectúa tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General del Estado, porque no desea que el asesinato de su hija se quede en una simple estadística. Y al momento que se propuso la conformación de una comisión especializada, se armó el debate. Es lamentable que quieran usar la muerte de María Belén como un trofeo para fines partidistas. Eso es lo que no se puede permitir. Y lo que sí pedimos es que no se politice este tema.
Es una decisión política fiscalizar y es una decisión política darle respuesta a una familia que ya no tiene una hija. El Pleno aprobó con 88 votos a favor la creación de una comisión especializada por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal Otavalo, que estará integrada por las legisladoras Ana Herrera, Yesenia Guamaní, Mireya Pazmiño, Marjorie Chávez y Amada Ortiz. Sin embargo, en el Pleno también hubo discrepancias con la conformación de esta comisión, pues aseguran que en la mesa de justicia se podría abordar este tema. Lautaro Andrade, Noticias 7. Vamos con cifras, amigos. En Ecuador, 7 de cada 10 menores de 14 años han resultado embarazadas producto de violencia sexual. Solamente en el año 2021, más de 41.000 bebés nacieron de madres menores de edad. Por eso entonces el Ministerio de Educación, Salud y la Secretaría de Derechos Humanos realizan campañas de prevención en escuelas y colegios del país para poder reducir estas cifras. Ecuador es el segundo país de la región con la tasa más alta de embarazos en menores de edad, y es que el 15.7% de los partos en el país son de adolescentes, mientras que el 0.14% son de menores de 14 años. En cifras, más de 2.000 bebés nacieron de madres de 10 a 14 años y más de 40.000 bebés nacieron de madres de 15 a 19 años, esto solo en el 2021. Estas cifras preocupan a las autoridades, por ello se desarrollan campañas de prevención para reducir estos índices. En donde hemos convocado a chicos y chicas de territorio a nivel nacional para que efectivamente puedan recibir un proceso de formación y acompañamiento con especialistas para conocer más acerca de estrategias de prevención del embarazo. Y es que ninguna niña debería criar y cuidar a otra niña a temprana edad. Cuando esto ocurre, los impactos en la vida de los menores se dan en todos los ámbitos, tanto psicológico, social, económico, familiar y educativo. En este punto, la cartera de Educación busca que la menor embarazada no abandone sus estudios. Para esto generamos una serie de adaptaciones que efectivamente permitan que niños, niñas, adolescentes que están en esta situación de embarazo adolescente, maternidad o paternidad temprana puedan continuar sus estudios. Además, desde el Ministerio de Salud se brinda el apoyo psicológico tanto a la menor como a sus padres. Incluso se asesora legalmente para abortar si el embarazo fue producto de una violación. También se le da toda la consejería para que tome decisiones si va a continuar con el embarazo o lo decide interrumpir de acuerdo a lo que dice la ley. Varios estudiantes también reconocen las consecuencias de embarazos a temprana edad. Las adolescentes que quedan embarazadas tienen que retirarse de sus estudios, algunas los continúan y algunas no. Y eso hablando a nivel del colegio, muchas no entran a las universidades y se les dificulta mucho seguir una carrera y ser profesionales. Edison Saavedra, Noticias 7. Mucha atención, amigos televidentes, porque empezó el curso de formación para los postulantes para jueces anticorrupción. Los mejores puntuados serán los nuevos magistrados. El proceso para seleccionar 14 jueces anticorrupción está en la recta final. El concurso inició el pasado 29 de marzo. 425 aspirantes se inscribieron, pero de ellos, solo 350 concluyeron la postulación. 113 pasaron a la fase de méritos y a la prueba psicológica, 108 a la prueba teórica, 53 a la prueba práctica y finalmente 36 de ellos iniciaron desde este lunes el curso de formación. Cabe indicar que quienes hayan aprobado el curso con más de 80 puntos y no se encuentren entre los 14 juezas y jueces, integrarán un banco de elegibles que dura 6 años de conformidad con la ley. La unidad judicial especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado estará integrada por 2 jueces de primer nivel. Al momento, para estas vacantes hay 10 postulantes, 6 jueces para tribunales penales o de juzgamiento y hay 12 aspirantes, 6 jueces para corte provincial, pero hay 14 postulantes que se disputan. Profesionales que a partir de hoy participarán en un proceso inédito y sin precedentes. El curso de formación durará 52 días. Se impartirán materias como Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal, Lucha contra la Corrupción, Política Criminal y Crimen Organizado, Derecho Probatorio, Argumentación Jurídica, Extinción de Dominio y Recuperación de Activos, entre otras materias. Cursando así una totalidad de 16 asignaturas, en modalidad virtual, en su fase académica y presencial en la evaluatoria.
Para finales de noviembre se tiene previsto anunciar los nombres de los 14 jueces anticorrupción. Una vez hecha pública la lista, tendrán 15 días para que se posesionen e inicien a trabajar en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, que está siendo adecuado para contar con todas las seguridades del caso gracias a asesoría internacional. Luchar contra el crimen organizado y la corrupción es una tarea de todos y los Estados Unidos son su aliado en esta lucha. Los jueces seleccionados para juzgar los delitos de corrupción y crimen organizado tendrán la competencia de conocer los casos de al menos 44 delitos que se cometan en la jurisdicción nacional y en zonas de frontera. Estarán en el cargo por 5 años, pero además arrancarán con trabajo y carga procesal cero. 19 horas con 12 minutos, la Corte Constitucional resolvió aceptar parcialmente la acción de protección interpuesta por Álvaro Román, quien exigía la presidencia de la Judicatura. Con esto se dará trámite a la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para designar al titular del organismo. El caso de Álvaro Román parece llegar a su fin. La Corte Constitucional resolvió declarar la vulneración de la seguridad jurídica por parte del Consejo de la Judicatura y además señala que se le cancele la cantidad de $5,000 por el daño inmaterial producido. La Corte también señala que Fausto Murillo, quien preside temporalmente la presidencia de la Judicatura, solicita al Consejo de Participación que tramite la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia justamente para elegir al nuevo titular de la Judicatura. Cumpliré, como dice la sentencia, enviar inmediatamente al Consejo de Participación Ciudadana la activación para el mecanismo de selección o requerimiento de la terna que corresponde a fin de que se designe al vocal que presidirá definitivamente el Consejo de la Judicatura. Además, establece que en un plazo de 5 días, el Consejo de Participación deberá solicitar a Iván Saquicela la terna para elegir al nuevo titular de la Judicatura. Saquicela ya había enviado la terna, sin embargo, los consejeros de participación se habían excusado de conocer el documento hasta un pronunciamiento de la Corte Constitucional. En este punto, el Consejo de Participación deberá designar únicamente al presidente de la Judicatura, puesto que Álvaro Román mantendrá su calidad de suplente. A todo esto se suma que Murillo deberá ofrecer disculpas públicas a Román. Esa es la decisión de la Corte, inclusive ha puesto el texto de las disculpas públicas. Nosotros cumpliremos y cumpliremos con la reparación económica. Tras la renuncia de la entonces presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, Román exigió la titularidad del organismo, sin embargo se designó a Fausto Murillo como presidente. Tras ello, Román interpuso demandas ante la justicia, pero estas le fueron negadas, hasta la sentencia final de la Corte Constitucional. Edison Saavedra, Noticias 7. La demanda por $2.000 millones que habían interpuesto los hermanos Roberto y William Isaías Dazum al Estado ecuatoriano fue desistida. Los bienes de los banqueros habían sido incautados en el 2008 para cubrir las pérdidas de Filambanco. $2.000 millones era la cuantiosa cifra que los hermanos Isaías Dazum le exigían al Ecuador en una demanda por los bienes que les incautó la extinta AGD en 2008. Esto por las pérdidas que el banco del que eran accionistas mayoritarios, el Filambanco, ocasionó en el país. Según la defensa de los empresarios guayaquileños, el Estado efectuó incautaciones ilegales, por lo que exigían una compensación por más de 200 propiedades, bienes de empresas y demás activos que les pertenecían. Un juez de la Corte Provincial del Guayas ordenó la devolución y reparación de daños, pero la Procuraduría apeló el fallo y entonces los Isaías demandaron al Estado el 21 de diciembre de 2021. Sin embargo, la Corte del Guayas ratificó este 12 de septiembre la sentencia de devolución y es por ello que los abogados de los dueños del Filambanco confirmaron que ya no cabía mantener la demanda. De todas maneras, los Isaías esperarán la liquidación de bienes para establecer el monto exacto que el Estado les adeudaría y que según ellos sería mayor a los $660 millones en los que la AGD tasó sus bienes en 2008. Filambanco fue una de las entidades financieras que colapsó por la crisis económica de finales de los 90 y que desencadenó en el feriado bancario. Lautaro Andrade, Noticias 7. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos, el Ministerio de Turismo lanzó la visa nómada para extranjeros en el marco del Día del Turismo. Ya les contamos de qué se trata después de la pausa. Desde
invitamos, amigos, para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Radio Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos con más información. Autoridades de gobierno informaron sobre los avances obtenidos en las mesas de diálogo que llevan ya 70 días instaladas. A continuación le contamos todos los detalles. Autoridades que nos acompañan esta como mañana. Histórico, así es como las autoridades de gobierno califican a las mesas de diálogo que ya llevan 70 días de instalación. De acuerdo a la información dada por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, al momento ya hay 54 acuerdos en total, con 4 de 10 mesas cerradas. Podemos decir que ha sido un trabajo bastante enriquecedor tanto para las organizaciones indígenas como para el gobierno. Nos ha permitido comprender, compartir y entender las visiones diferentes y sobre todo tratar los temas en muchos de los cuales hemos podido coincidir y en otros pues que tampoco o que todavía no se ha podido coincidir. Los acuerdos están divididos en mesa de banca pública y privada, 6 acuerdos. En la mesa de control de precios hay 5 acuerdos. Mesa de fomento productivo, 20. Y energía y recursos naturales, 10. Sobre las 6 mesas que continúan su cronograma, se resaltó la de derechos colectivos, según explicó la ministra de Educación, María Brown. Lo que tiene que ver con educación intercultural bilingüe, ya ha logrado 14 consensos. Entre lo acordado se destaca el fortalecimiento de la Secretaría de Educación Intercultural, dándole rango de ministro al titular de esa institución, además del incremento del presupuesto, el mantenimiento de la infraestructura, reapertura de las escuelas rurales, entre otras. Para la ejecución y seguimiento de todos los acuerdos establecidos, se acordó establecer entre el Gobierno Nacional y las organizaciones una comisión técnica. Por su lado, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, asegura que en los próximos días podría culminar la comisión técnica que entregará insumos al Pleno de la Mesa de Subsidios para llegar a acuerdos definitivos. Andrea Orbe, Noticias 7. En otro tema, amigos, créditos de Banecuador al 1% de interés y 30 años de plazo contribuyen a la reactivación económica de nuestro país. Hasta el momento, aproximadamente 40.000 usuarios se han beneficiado de este crédito. Copia de cédula, certificado de votación, una planilla de servicio básico, la solicitud de crédito y documentos que respalden los ingresos que percibe por concepto de su actividad económica son los requisitos para solicitar un crédito de Banecuador que tiene un plazo de hasta 30 años y una tasa de interés del 1%. El monto en el crédito de las oportunidades es hasta $5.000. Pueden aplicar online, pero lo que sí necesitamos es que la solicitud y toda la documentación sea entregada físicamente en cualquiera de nuestras agencias, justamente para evitar todo el tema de tramitadores. Quienes pueden solicitar los créditos son clientes y no clientes de Banecuador, que sean personas naturales consideradas microempresarios, principalmente de sectores agropecuario, artesanía, pequeña industria, microcomercio, entre otros. Y hemos beneficiado más o menos a unas 40.000 usuarios por un monto de $102.500.000. Ya estamos en eso. Tenemos aproximadamente unas 8.000 solicitudes más por $7 millones. De estos 100 millones primeros, 99.200.000 han sido colocados en el sector de la agricultura y ganadería. El crédito fue algo rápido. Realmente estoy muy feliz porque esto me va a permitir crecer. Como hago cosas de madera, cosas con bejuco, con caña, apenas mi esposa, porque ella es la que me ayuda en todo esto, solicitó el crédito, fue de inmediato, fue rápido, me sorprendí. Guayas, Los Ríos y Santo Domingo son las provincias donde más han accedido a los créditos. El ministro de Producción informó sobre el avance de los acuerdos comerciales que Ecuador busca concretar en los próximos meses. Se espera que sean 10 durante los próximos años, pero hasta el momento 4 ya se están negociando.
Un tema que... En entrevista para Ecuador TV, el ministro de Producción, Julio José Prado, informó sobre el avance de los acuerdos comerciales que Ecuador busca concretar en los próximos meses. El caso de México, un avance del 99%. El caso de la China, que tiene ya en este momento un avance superior al 60% de negociación. El caso de Corea del Sur, que tiene un avance cercano al 50% de la negociación. Y el caso de Costa Rica, que también tiene un avance cercano al 60%. Sobre los avances que hay con China específicamente, explicó que existen sensibilidades en el sector industrial y manufacturero. En el caso de China, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de productos que van a estar excluidos y que lo estamos consensuando, de hecho, ya en este momento con la industria, sobre todo manufacturera, que es la que se siente más sensible con un posible acuerdo comercial con China. De otro lado, detalló que la posición del sector productivo de México no se ha cerrado por completo debido a la restricción que establece para la exportación de algunos productos, entre ellos el camarón, atún y el banano. El caso de camarón y banano, lo que nos falta es que México nos responda a la propuesta que hicimos ya a nivel de presidentes, ¿no? El presidente Lasso le propuso una cuota de acceso al mercado, ¿no es cierto?, pequeña, que no signifique un efecto negativo para su producción local de banano y de camarón, pero que al Ecuador le permita poner un pie en México. ¿Cuál es la cuota? La cuota, esa me la tengo que reservar porque es un tema todavía de negociación, pero es una cuota pequeña que representa básicamente no un efecto de sustitución de la producción local de México, sino de la sustitución de importaciones de México de camarón y de banano. En otro ámbito, el ministro de Producción manifestó que Ecuador rompió el récord de exportaciones, superando el 27% en comparación con el 2021. Andrea Orbe, Noticias 7. En otro tema, el Ministerio de Turismo lanzó la visa nómada para extranjeros en el marco del Día del Turismo. En la siguiente nota, amigo televidente, le vamos a contar de qué se trata este nuevo tipo de visado. Este 27 de septiembre se lanzó la visa nómada, la cual es un nuevo tipo de visado que permitirá a los trabajadores remotos o nómadas digitales extranjeros una visa temporal para que trabajen desde el Ecuador. Según el ministro de Turismo, Nils Olsen, es incrementar los ingresos en el sector turístico con los trabajadores remotos del mundo. Pueden quedarse en el Ecuador hasta 2 años trabajando para una empresa internacional. Eso quiere decir que los nómadas no van a venir a quitarle empleo a los ecuatorianos. Si un trabajador remoto quiere quedarse más tiempo de 2 años, luego tendrá que aplicar a otro visa o a la residencia en el Ecuador. Para quienes deseen aplicar a la visa, deben tener algunos requisitos obligatorios, como lo es trabajar para una empresa en el extranjero. El récord policial, por supuesto, tiene que comprobar que tienen un ingreso mínimo mes a mes para que puedan vivir cómodamente en Ecuador, seguro de vida, entre otros requisitos que lo pueden ver oficialmente en la página de Cancillería. Nancy Miorelli es entomóloga, es decir, estudia los insectos. Ella está en el Ecuador trabajando y conociendo el país, y cuenta que desde su experiencia profesional, el Ecuador es un país maravilloso para trabajar, conocer y hacer investigación. Cuando vienen mis clientes para ver los bichos, me preguntan qué podemos ver en una semana, en 2 semanas, y yo digo literalmente todo. Puedo llevarte a las montañas, puedo llevarte a la Amazonía, podemos ir al bosque nublado. Y explica que la visa de nómada permitirá a los trabajadores a no dejar su carrera de lado mientras conocen otros lugares. Eso se puede ayudar a la gente que quiere hacer su transición en su vida. El ministerio prevé que esta visa motive al ingreso entre 8.000 y 10.000 turistas internacionales cada año. Manuela Bedón, Noticias 7. Y una campaña de vacunación contra la rabia canina y felina en Quito fue presentada este lunes. Los ciudadanos podrán llevar a sus mascotas para recibir la vacuna de manera gratuita. Desde la Cruz del Papa, en el Parque de la Carolina, en la capital, se lanzó la campaña de vacunación contra la rabia canina y felina. Ana Sánchez, analista de la Dirección de Estrategias, explica que el próximo 1 de octubre se tendrá una campaña en 3 puntos de la ciudad. La atención será de 8 de la mañana a 16 horas, en el Parque de la Carolina, en Fundeporte y en el sector de Carapungo. A nivel nacional, la campaña se realizará desde el 28 de septiembre hasta el 20 de noviembre. Las personas, por favor, les invitamos a acercarse a su unidad de salud más cercana para que solicite la vacuna antirrábica canina y felina. Sánchez explica que la rabia es una enfermedad que produce la muerte en los animales e incluso en los humanos. Este virus puede permanecer durante meses en el organismo y luego desarrollar la enfermedad. Y hasta la fecha no se tiene una cura. La persona que haya sido mordido por esta mascota debe acudir inmediatamente a una unidad de salud donde le realizarán la profilaxis necesaria y el animalito permanecerá en observación. En el caso de que esta mascota
mascota llegase a fallecer, se tomarán las muestras respectivas para los estudios que se deben realizar para la identificación del virus. Los requisitos para la vacunación son la edad mínima de 3 meses y, si es posible, llevar el carnet de vacunación de la mascota. Algunas personas que estaban en el lugar acudieron a recibir la vacuna e incentivan a la ciudadanía a hacerlo. Acudir a estas campañas porque primero que todo son gratuitas y nosotros tenemos que aprovechar estas oportunidades que nos brinda el ministerio para poder ser responsables con nuestras mascotas, que son parte de nuestra familia. La vacuna contra la rabia se debe administrar anualmente en las mascotas. Es por esto que el Ministerio de Salud, en coordinación con la Unidad de Bienestar Animal, buscan realizar la campaña cada año en el mes de septiembre. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención amigos, porque el gerente del Corredor Central Norte aseguró que aún no está autorizado el incremento de pasajes a 35 centavos. Sin embargo, según la ciudadanía, este rubro ya se está cobrando en algunas unidades de transporte. Decenas de quiteños están inconformes con el aumento del pasaje en los buses del Corredor Central Norte, que va desde la Ofelia hasta el Playón de la Marina. ¿Cuánto le cobraron de pasaje ahorita? 35 lo que el alimentador. Los mitad del mundo cobran los 25 centavos, de ahí el resto de unidades yo he visto que ya tienen el letrero de 35 centavos. Sin embargo, Ney Jiménez, gerente del Corredor Central Norte, aclara que este incremento aún no está autorizado. Lo que sí hay, asegura, es un proceso de socialización. Es probable que algunos usuarios pudieran haber confundido esta socialización con un cobro efectivo de los pasajes, pero no estamos todavía cobrando los 35 centavos. Indica que han solicitado al municipio el incremento del pasaje y que el proceso no se ha cerrado. Hemos cumplido ya con todos los requisitos que se requiere para poder cobrar los 35 centavos, pero claro, depende de la agilidad con que la Secretaría de Movilidad realice esta última parte y oficialmente disponga el cobro. Y es que según los usuarios, el servicio no justifica un aumento del pasaje. En las mañanas es una cola terrible, no justifica el aumento. O sea, el servicio es aglomeraciones, al apuro, no paran, es una desgracia. Al cumplirse la vida útil de los buses amarillos del metro, desde el 31 de agosto se dispuso que ya no circulen y únicamente se puso a disposición los buses azules articulados. Además, se planea la compra de nuevas unidades. Las 60 unidades tienen un costo de inversión por alrededor de los 7 millones de dólares, que deberán llegar a partir de los 90 a 120 días. Parte de los planes es que el Corredor Central Norte se unirá al sistema integral de superficie para el Metro de Quito en la estación del Labrador. Edison Saavedra, Noticias 7. Buscar responsables es lo que se pide en Galápagos, luego de que 4 personas fallecieran por el hundimiento de una lancha turística en la zona de Tortuga Bay. También hay preocupación de que esto perjudique la llegada de nuevos visitantes al archipiélago ante la falta de protocolos. Sí, queremos que se investigue, que se larguen los que no hicieron nada por proteger a la ciudadanía. Los reclamos persisten en Galápagos por parte de turistas y colonos que buscan acciones inmediatas en el control de las embarcaciones que se movilizan entre islas y carecen de insumos. El combustible se terminó, o sea, no tienen un abastecimiento extra. Otra crítica es la falta de protocolos al momento de abordar las lanchas. Que una persona de la capitanía se suba a cada embarcación a revisar cuántas personas hay chalecos, hay gasolina y que verifiquen. La Armada Nacional es la vocera oficial de este caso y sus oficiales tratan de explicar que se debe investigar para encontrar a los responsables por el ahogamiento de 4 turistas. Tenemos que ver desde un contexto de que desde Puerto Ayora hacia otros lugares, esto no ha pasado. Y aunque la mayoría de críticas se lleva a la autoridad marítima, los operadores también tendrían incidencia. Se supone que yo, operadora, sé que ellos cuentan con los permisos, cuentan con los salvavidas, cuentan absolutamente con todo. Pero si yo estoy buscando el tema de costos y contrato a cualquiera... Deberíamos tener nosotros, los operadores, una organización donde los dirigentes van a estar controlando, van a estar ayudando a la autoridad. Y es que una consecuencia de este fatal desenlace sería la afectación al turismo. Estamos controlando el daño para evitar que esto no afecte la llegada de los turistas a Galápagos. Hay que tener en cuenta que el 80% de la economía en Galápagos depende del turismo. Al menos 270,000 turistas llegan al año a Galápagos, por lo que urgen medidas para garantizar su seguridad. Lautaro Andrade, Noticias 7.
En otro tema, 5 extranjeros fueron capturados por posesión de casi media tonelada de marihuana en la provincia del Carchi. Uno de los operativos lo ejecutó la Jefatura Antidrogas de Carchi en el sector California de la parroquia Julio Andrade, cerca de Tulcán, donde con apoyo de efectivos del GOE, militares y agentes aduaneros allanaron un domicilio en el que estaban almacenados 20 sacos y 112 fundas que contenían más de 400 kilos de marihuana. La marihuana decomisada habría ingresado por un paso clandestino de la frontera norte en la ruta Ipiales-Tulcán, la misma que la tenían almacenada en una casa, desde donde pretendían llevarla a la frontera sur, pero la policía antidrogas frustró ese propósito. Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida durante la redada policial como responsable de la tenencia de las más de 805,000 dosis de marihuana que fueron sacadas del mercado ilícito. En otros 2 operativos ejecutados en la vía panamericana fueron detenidos 2 sujetos de nacionalidad venezolana. El uno es un menor de edad que llevaba en su mochila 1,5 kilos de marihuana. El otro extranjero también transportaba en un bolso más de 3.500 dosis de la misma sustancia. Cerca del cantón Huaca fueron capturados otros 2 venezolanos que viajaban de manera sospechosa sobre la plataforma de un tráiler, los mismos que llevaban una mochila grande en la que transportaban 8 bloques grandes de droga, equivalente a más de 16,000 dosis de marihuana. Con la casi media tonelada de marihuana decomisada, los 5 extranjeros capturados quedaron a órdenes de las autoridades judiciales de la provincia de Carchi. El Parlamento Europeo acoge una exposición con imágenes que buscan debatir sobre la libertad de expresión o la censura. Veamos de qué se trata. ¿Cómo contribuye una imagen icónica a la defensa de la democracia? Este retrato de Jodie Bieber, de una afgana mutilada por su marido, fue portada de la revista Time y se hizo mundialmente famoso. La fotógrafa sudafricana ganó el prestigioso concurso World Press Photo en 2011 y defiende que realidad y simbolismo van de la mano. Lo veo como una representación de la Bella y la Bestia, porque la primera vez que miras la fotografía te sorprendes. Solo ves una mujer guapa y luego ves la nariz. Hace muchos años quise hacer un proyecto sobre la violencia contra las mujeres y ninguna mujer quería ser fotografiada. Y ahora las mujeres están luchando contra la violencia contra ellas y están poniendo cara a lo que les ha pasado. Las mujeres están protestando mucho más que antes. La exposición Iconic está organizada por el Parlamento Europeo en colaboración con la Fundación World Press Photo y se realizarán 3 debates distintos. Inaugurada el 22 de septiembre, también ha contado con la presencia del italiano Pietro Masturzo, ganador del premio en 2010 con una imagen sobre las protestas populares posteriores a las elecciones de 2009 en Irán. A veces te sientes frustrado y te preguntas, ¿qué estoy haciendo? Es inútil. Pero después, cuando piensas en los debates que pueden iniciarse años después, es una forma de defender la democracia. Solo pensar, hacerse preguntas, incluso dudar, es importante para la democracia. Creada en 1965, la Fundación World Press Photo no solo concede el premio anual y organiza la gira fotográfica de los corresponsales, sino que orienta a futuros profesionales para que afronten los retos del futuro. ¿Qué significa hoy en día ser fotógrafo? En términos de libertad de expresión, de censura, ¿cómo te mueves entre estas difíciles formas de trabajar? La exposición puede verse en el Centro de Información del Parlamento Europeo. Durante los meses de octubre y diciembre acogerá nuevos debates para hablar de la libertad de prensa y el pluralismo en los medios.
Hacemos una pausa, amigos televidentes, y no es casualidad el color. Independiente del Valle viajó a Córdoba, Argentina, para disputar su partido en búsqueda de la gloria. La final sudamericana enfrenta a Sao Paulo de Brasil. Ya tenemos los detalles cuando regresemos. Amigos televidentes, vamos con toda la información internacional. Y escuche bien, porque cuando más del 70% de la población de las Américas está vacunada contra el COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud insta a los gobiernos del continente a no bajar la guardia en materia de inmunización, sobre todo infantil. Luego de más de 2 años de pandemia, la OPS vuelve a realizar un evento presencial. Y es que en su aniversario número 120, el organismo celebra los logros en el combate del COVID-19, sin dejar de destacar que la pandemia aún no ha terminado. Hay muchos obstáculos que pueden hacernos tropezar si no andamos con cuidado. De los 35 países miembros de la OPS, Estados Unidos, Brasil, México y Argentina son los que más dosis de vacunas han administrado, algo que, de acuerdo con algunos de los gobiernos, no se habría logrado sin la cooperación regional. Parte de las lecciones de la pandemia. La primera es la importancia de priorizar la salud, y la segunda es que de las crisis, como de cualquier emergencia, nadie se salva solo. La Casa Blanca ha decretado fin de la pandemia en Estados Unidos, aunque para la fecha un poco más del 67% de la población está vacunada con las 2 dosis reglamentarias, según la Clínica Mayo. Nuestro camino hacia la recuperación y la reconstrucción solo será posible si reconstruimos juntos nuestro sistema de salud. Y este parece ser uno de los compromisos de la recuperación post-pandemia, según autoridades sanitarias, aunado a una mayor atención focalizada en los impactos del COVID-19 en la salud mental y en la vacunación contra otras enfermedades prevenibles. Nataliza Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Les contamos, amigos, que el huracán Ian deja considerables destrozos y decenas de miles de evacuados en el oeste de Cuba tras azotar al país con vientos de 200 kilómetros por hora. Árboles, ramas, señales y postes de luz caídos. Tejados arrancados de cuajo por vientos que soplaban a más de 200 kilómetros por hora. Es la destrucción del huracán Ian en Cuba. Ha causado daños considerables según las autoridades. Han llegado a caer hasta 108 litros por metro cuadrado y algunas zonas costeras se han visto inundadas. El presidente Díaz-Canel ha prometido borrar cuanto antes los daños. De todo se sale, menos de la muerte. Salimos adelante, si Dios quiere salimos adelante. Las provincias occidentales de Pinar del Río y Mayabeque han sido las más afectadas. Por el momento no se han reportado daños personales de forma oficial. Unas 50.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Nos trasladaron de un salón para otro porque en aquello había menos condiciones que por los cristales y todo eso. El trabajo es trabajo, nosotros somos agentes de seguridad y tenemos que estar ahí. Llueve, trueno, relampaguea. Colegios y otros servicios públicos han quedado suspendidos, como la inmensa mayoría del transporte terrestre y marítimo. El huracán Ian avanza a unos 20 kilómetros por hora hacia el norte y se dirige a Florida, donde se han emitido órdenes de evacuación para más de 2,5 millones de personas. La matanza en el colegio de Izhevsk en Rusia fue cometida por un exalumno que llevaba ropa con símbolos nazis. El ataque dejó 17 muertos, 11 de ellos niños, así como 24 heridos. Correr para salvar la vida. En este colegio ruso se vivió el lunes el horror, con 17 muertos, 11 de ellos niños, asesinados a tiros por un individuo que penetró en el centro. El ataque también dejó 24 heridos, todos menores salvo 2 adultos. Ante el colegio unos padres abrazaban a sus hijos supervivientes, mientras otros vivían su peor pesadilla. Estábamos escondidos bajo el pupitre, en silencio. A todos nos temblaban las piernas, cuenta esta adolescente. El tirador, que se suicidó tras cometer la matanza, ha sido identificado como Artyom Kazantsev, un ruso de 34 años que en el pasado fue alumno de este centro escolar de la ciudad de Izhevsk, situada a los pies de los Montes Urales y a 960 kilómetros al este de Moscú. Según los investigadores, el individuo llevaba una camiseta negra con símbolos nazis, en particular una esvástica roja. Cometió la matanza utilizando 2 pistolas no letales que manipuló para poder disparar balas reales.
Amigos televidentes, le ponemos punto final a esta emisión de noticias. Como siempre, agradecerles por acompañarnos estos 60 minutos llenos de información. Se quedan con Fanático, con todo el acontecer, la información deportiva. Así es, Felipe, amigos televidentes, qué gusto compartir con ustedes, que descansen, muy buenas noches y recuerden que mañana tenemos una cita a partir de las 7 horas en punto aquí en Noticias 7 con la información nacional e internacional. Estará con nosotros en esta mesa de trabajo el ministro Esteban Bernal, con quien vamos a hablar acerca de un foro interamericano acerca de políticas sociales en beneficio del Ecuador.